aquí nos quedamos. Son los efectos múltiples, ¿no? Bueno, ya con el ingreso familiar, porque a veces no es el único que trabaja, a veces, pues las mujeres ahora, bueno, los hombres o las mujeres trabajan o trabajan en la casa. Y entonces el salario pasa a ser parte de la comida para tener la reproducción social y pagar las deudas. Ahorita estaba viendo testimonios muy interesantes sobre los remanentes que mandan los migrantes, ¿cómo se llaman? Remesas. Las remesas. También interesantes, tocayo. Estaba viendo, pues tengo dos bases de datos, vi 1264, más o menos varía, pero donde me gustó mucho una base de datos que ni he pelado, de 300 entrevistas con migrantes de campo. Ajá. Yo la estaba viendo y no, es efectivamente el pago de las deudas, el pago de la comida, garantizar que estén comiendo, ¿no? Y luego como alguien de la familia apoya a la gente para que él, bueno, para que vayan sus hermanos a la escuela, y hay casos donde él está ahorrando para cuando regrese el inmigrante, retome la escuela. Y bueno, pues está la renta de la casa, tienen que ver las cuestiones de enfermedad, salud, o enfermedad y accidentes. Hay quien cuida a sus padres, o hay quien cuida a hermanos, o a hijos que tienen problemas con alguno. A ver, pero aquí, por ejemplo, Y el transporte. en el esquema, pues está chido, ¿no? Pero bueno, al margen de cómo se define la explotación, cualquier tipo de salario está orientado hacia todos estos, ¿no? Así es. Cualquier ingreso, pues vía salarial o la que tú quieras, ¿no? Sea bajo o alto. Aquí, si tú le pones salarios y arriba le pones, vamos a decir, altos, ¿no? Es un salario alto. Pues hay gente, un trabajador petrolero, un trabajador de la fábrica de la General Motors, ¿no? O sea, ganan bien. Uno de Telmex, ¿no? O sea, salarios, los altos y los bajos, y los medios, ¿no? Pensando en nuestro país, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos hay gente que tiene salarios altos y hay gente que tiene salarios bajos. O sea, también hay un salario mínimo, ¿no? Que a los ricos le llaman, bueno, a la clase administrativa le llaman sueldos, y acá para los trabajadores son los salarios, pero finalmente sí, son formas de remuneración, aunque aquí es el trabajo directo del producto. Sí, sí, Tocayo, efectivamente. Es como si tú le pones un color más azul a esta parte del círculo, ¿no? Al hemisferio norte, y dejas un color intermedio en los salarios o el nivel medio de los salarios, ¿no? Sí. Y le dejas un colorcito más bajo, ¿no? Esto aparentemente aquí ya no opera como un círculo, sino como una pirámide invertida. Aquí aparece como salario alto, salario y salario bajo. Pero acá en ingresos ya aparece la pirámide invertida. O sea, el color más oscuro está en la parte de arriba del triángulo, el medio en la parte intermedia del triángulo y la puntita es donde se reduce el ingreso familiar, ¿no? Acá. Y entonces estas relaciones ya van procesadas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices gastos de escuela, pero gastos de escuela básica, primaria, secundaria, ¿no? ¿Y en qué momento el gasto de la escuela se diluye, ¿no? A lo mejor si tienes un salario alto, pues puedes llegarlo hasta posgrado, ¿no? O sea, en esa proporción estadística, ¿no? Pero pero en el caso de los salarios bajos, esto ya no llega, o está muy limitado, ¿no? Sí. En el caso de la comida, o sea, la forma de representación
Y entonces aquí tú agarras los efectos no deseados como los efectos que siguen los salarios bajos, ¿no? Porque incluso con los salarios medios, o sea, los salarios no están diseñados para que la gente viva bien, y menos en México, ¿no? La canasta básica y todo eso, están diseñados para que sobrevivan, ¿no? Entonces ahí la pobreza extrema y demás, ¿no? O sea, si así están los que tienen un ingreso vía salarial, ¿cómo están los que no tienen un ingreso vía salarial? De trabajadores, me refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Y es que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, bueno, sí tiene que haber comida, porque si no, no puede haber reproducción social. Entonces sí, y la gente, ahora que ha estado el debate nuevamente de los salarios, que ha sido muy interesante, bueno, me he perdido bastante, pero ha sido muy importante. Y sí, cuando traían este rollo de la carrera precios salarios, que decían que a medida que incrementas los salarios aumentan los precios, y la parte especulativa no se tomaba en cuenta. Pero lo que quiero platicar es que, por ejemplo, la recreación, que es algo muy importante, que, porque luego decían, ah, pues la recreación déjala al último. ¿Qué es la recreación? Pues que permita al trabajador Es la tener reproducción. actividades, sí, tener actividades donde se olvide del trabajo. Bueno, pues la televisión vino a llenar ese espacio, o pasa a ser un espacio muy importante en la recreación. Y la oferta televisiva, pues, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que también parte del debate era, pues no, no nos interesa que se recree, nos interesa que coma, que se vista para que no venga encuerado, nos interesa que llegue al trabajo y que llegue a tiempo, nos Pero de interesa, salarios medios y de salarios bajos. sí, Salarios altos no. sí, no, los dos, los Salarios salarios, altos sí. Pero fíjate, por ejemplo, aquí en la bolita roja, explotación, sí, eh, que significa, entiendo yo, proceso de trabajo, ¿no? O la producción de plusvalía, ¿no? Ya sí, con el control del trabajo del trabajador por el exacto, capital, ¿no? sí, Pero no es lo mismo con sindicatos, con un sindicato que sin sindicato, ¿no? Es un factor. O con un control social, ¿no? Al interior, ¿no? Por ejemplo, es esa gran diferencia que se abre, dice Wallerstein, ¿no? Entre las corrientes, ¿no? Los socialistas, los liberales y los reaccionarios, ¿no? O tradicionalistas, ¿no? Sí, hay un momento donde los mismos liberales asumen las consignas socialistas, ¿no? Para hacer sindicatos, ¿no? Y aparentemente lo que están protegiendo es al trabajador, pero lo que están haciendo es garantizar el proceso de reproducción de la empresa. ¿Sí me sí, explico? sí, O sea, tocayo, sí, no es que fueran buena onda, sino que este, tiene sentido para el capital tener sindicatos. O sea, los capitalistas dicen, no, pues yo necesito un sindicato que realmente opere como tal, ¿no? Que represente a los trabajadores, etcétera, etcétera. Ahí hay todo ese rollo de calidad total, por ejemplo, ¿no? ujú, Fue promovido inicialmente por trabajadores, ¿no? Y recuperando la experiencia misma de los trabajadores en la producción, ¿no? O sea, ¿cómo mejorar un proceso productivo? Pues, ¿y quién lo organiza? Entonces les dan premios y recompensas y la chingada, ¿no? ujú, Pero ¿qué pasa en algunas empresas que trabajan con bajos salarios, con capital variable o capital constante muy deteriorado, ¿no? O sea, ahí lo que están haciendo es el efecto deseado es estar trabajando como una transnacional, ¿no? Pero ahora con la tierra, ¿no? Me la acabo y pues agarro otra, ¿no? Me acabo el trabajador, pues agarro otro, ¿no? Es así como medieval, ¿no? sí, que tiene ¿Me que ver explico? con el ejército de reserva y la disponibilidad. Pero también ha pasado, por ejemplo, aquí en la región, donde, por ejemplo, la rotación de trabajo, que entra la Uh-huh. gente, la meten a un trabajo y truenan a la gente porque este,
porque pues está cansada, porque ve un trabajo mejor que este que estás, donde la intensidad, la plusvalía, relativa está muy intensa para absorber los ritmos de trabajo, son muy intensos, y entonces, llega un momento en que ya no hay, ya el ejército de reserva no tiene el perfil que ellos quieren, porque sí requieren que sepa leer y que sea secretaria y todo lo demás. Y sí hay un montón de gente, pero esa gente no cumple con el perfil, entonces empiezan a preocuparse porque sobre todo en los países periféricos hay problemas de educación y hay problemas, empiezan a haber este tipo de situaciones, ¿no? Y todavía no hemos platicado de cuestiones religiosas, como que van a ver a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre o de noviembre, no recuerdo, y van, o no es de que, eso no está a discusión. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes. Nico. Y aquí, por ejemplo, nada más las devociones o las religiones, ¿no? También entraría, ¿no? Sí, sí. No como recreación, sino como una parte de la actividad, no del tiempo libre. Esto es tiempo libre, ¿no? Es tiempo de Todo lo trabajo. demás no es tiempo libre. Y es el tiempo de Perdón. reproducción, Ajá. una parte de ese tiempo de reproducción, porque tienes que mandar al niño a la escuela, porque si no, ¿quién va a trabajar? Tienes que estar bien de salud, tienes que vivir en un lado, de modo que andes errante, pues, dónde te localizan, y Sí. tienes que comer, etcétera. Nico. Aquí me perdí, Ricardo, por mi incapacidad para incorporarme de forma pronta al manejo de la tecnología, ¿no? Bueno, Si consideras apropiado pasar al siguiente esquema, estaría bien de mi parte. sí, perfecto, vámonos. Sí. Nos vamos al siguiente esquema. Ahí está el siguiente esquema. Este esquema es otra vez, del sistema de producción está muy bien, bueno, está muy lógicamente, pero el de explotación se me hace que es un poquito, vale la pena más reflexionar en términos, ¿no? Y en la explotación versus concentración de la riqueza, consumos de la vida cotidiana, prácticas de la vida cotidiana, cómo se va desplegando de un lado, aquí imaginariamente con referencia a los ricos del lado derecho, del lado izquierdo con referencia a los trabajadores, que ya lo hemos de alguna manera abordado con los efectos múltiples. Pero nuevamente aquí la cuestión de inversamente proporcional, inversamente cómo se da. Y acá para los ricos se entiende muy bien, o sea, lo que se va concentrando de todos los trabajadores permite que tenga que tener una inversión para la reproducción, porque no basta producir una vez, hay que producir varias veces, y tiene una serie de gastos en las unidades productivas para la reproducción. Y la distinción, perdón, el consumo sí se da en términos de que pues, tiene que comer, pero aquí es muy diferente, ya tiene otro significado, tanto la comida como la escuela, como el vestido, como la recreación, como la salud, como el transporte y sobre todo los otros gustos que tienen que ver ya con la diferenciación social, a diferencia del trabajador. Eh, Muchos de ellos están al día, no andan con taparrabo ni nada de eso, que hay ciertas cosas, ciertas concesiones en el conjunto. Pero aquí la idea era ir desplegando estas dos partes, aunque del lado izquierdo hablo de una familia de trabajadores y del lado derecho hablo del grupo de trabajadores que hacen el plusvalor expresado ya en recursos y que el capitalista, pues, o el dueño de los medios de producción, va teniendo, dentro de sus ingresos, asignaciones en este valor general de la mercancía, que es el dinero,
en distintos artículos, pero ya no cambia de significado. Tocayo. Hey. A ver, entonces. Sí, yo creo que otra vez el tema del tiempo y el espacio, ¿no? O sea, varía, ¿no? Habría que plantearlo en términos de las relaciones sociales, ¿no? Y sobre todo relaciones de poder, no nada más relaciones sociales, porque del lado derecho, pues del lado izquierdo estaría esta parte de la resistencia, ¿no? Y el poder que ejercen estos otros elementos, ¿no? Y, por ejemplo, en explotación, que es un punto como intermediario, ¿no? Entre la concentración y el ingreso familiar, ¿no? Pero el caso de los asalariados, ¿no? Está la explotación, yo creo que hacia arriba de de los recursos naturales, ya sea como medios de producción o como bienes que se apropian, etcétera, ¿no? Porque finalmente estos son muy pocos, estos son un chingo. Y los que son los detentadores se supone que son estos, ¿no? Entendidos como nación o lo que sea. Y por otro lado, hay una explotación, bueno, yo así lo veo, igual no están de acuerdo ustedes, pero hay una explotación del aparato del Estado. O sea, estos cabrones se benefician, explotan al aparato del Estado. Yo, bueno, es una reflexión que les comparto, pero viendo estos planteamientos de que los estados no tienen filiación, ¿no? Sino que se les van dando, hay una apropiación y se forza, ¿no? A que los aparatos de Estado, incluso los aparatos ideológicos, operen en los términos de estas mentalidades o de estas ideologías o de estas tendencias, ¿no? Del capital, ¿no? Entonces, nada más para polarizar esta parte de la explotación, ¿no? De la subordinación, porque no nada más subordinan el trabajo, subordinan la naturaleza y subordinan todos los procesos de la administración pública para su interés, ¿no? A veces no pueden, ¿no? Pero normalmente sí pueden. Según dice Goran Termo, ¿no? Son cómo dominan las clases dominantes, ¿no? Esta explotación de la estructura de poder, de la estructura del Estado, puede ser, ¿no? Y lo que te decía, si sigues el modelo de los triángulos invertidos acá, te vas a dar cuenta de cómo el ingreso, los que tienen mayor ingreso, pues crece en el triangulito la parte de arriba, ¿no? Y cómo se va decantando y llega a ser muy apilada la parte de los bajos ingresos, ¿no? Sí. Que tú digas, bueno, un salario mínimo, ¿no? Eso es un bajo ingreso, ¿no? Menos de un salario mínimo ya es pobreza extrema, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay trabajo estable, no hay ¿no? O sea, son ingresos esporádicos, no son a contrato y tal, ¿no? Que es otra cosa. Por ejemplo, acá la relación con el Estado y con el gobierno particularmente tendría que ver con estos condicionantes, ¿no? Las leyes, la Ley Federal del Trabajo, etcétera, ¿no? O leyes mínimas. En cambio, acá de este lado, pues sí, evidentemente que sí lo ves, ¿no? Pero, por ejemplo, la concentración de la riqueza también tiene una pirámide, ¿no? Pero esa pirámide es invertida a la del ingreso, ¿sí? Porque en la medida en que la concentración es mayor, la cúspide, ¿no? De los sectores sociales es más afilada, ¿no? Y la base no es tan amplia como la de los asalariados, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Y entonces tú vas viendo acá cómo la inversión, y no es el único elemento, ¿no? La inversión
en capital constante y en capital variable, pueden variar, ¿no? O sea, si la pirámide está invertida, la inversión no necesariamente te va a reflejar. Hay capitalistas que invierten muy poco y ganan mucho, ¿no? Y hay otros que invierten mucho y ganan poco. Pero eso depende del tamaño de la inversión. O sea, gente que dice, bueno, una cadena productiva Nestlé, ¿no? Puede estar vendiendo barato un producto relativamente, o Coca-Cola, ¿no? Pero le gana poco a cada uno, pero venden muchos. Y eso implica que se va compensando la inversión con otros elementos. Y o sea, lo que quiero decir es que hay que entender esta lógica, no nada más en términos de bienestar, ¿no? Sino más bien de distinción, porque son lógicas distintas. Esto ya es con D incrementada, y aquí es con M. Ajá. Tienes la M, ¿no? Obtienes un dinero, el salario, y compras todo lo demás para sobrevivir. Acá no. Acá entras por la vía de capital y obtienes plusvalía. Esas formas de obtención de plusvalía, que además ya encuentran hasta redes, ¿no? Entonces, a lo mejor sí vale la pena. Voy a ver si puedo hacer un ejercicio de esos de los triangulitos invertidos o los paraditos, ¿no? Para ver qué otros elementos, ¿no? ¿Qué otros elementos? Sí, tocayo. Muy bien, Nico. Sí, Ricardo, pues creo, ¿no?, que también aquí valdría un poco la pena, Ricardo, plantearse, ¿no?, las formas de control que someten, que sujetan a este campo, ¿no?, del asalariado, del trabajador. Y esto en la medida en que, pues, mucha gente no aparece con el temor. Y el miedo es canijo, ¿no? En cuanto que se tiene miedo a perder el trabajo, o se tiene miedo también a no encontrarlo, ¿no? Entonces, este es un mecanismo que de alguna manera tiende a favorecer ampliamente, ¿no?, esta distinción de la que hablaba Ricardo hace un momento. Mucha, ¿cómo pudiéramos decir aquí? Pues mucha gente, ¿no?, en este marco de la resistencia tiende a debilitarla en gran medida por esta situación, ¿no?, a la cual se encuentran ellos sometidos. Y digamos que las relaciones de fuerza, las relaciones de poder que aparecen aquí, ¿no?, de acuerdo al esquema que estás exhibiendo, pues desde luego esto favorece en gran medida a lo que tú estás considerando aquí como reproducción social. Es la continuidad de este tipo de relaciones, la continuidad también del mismo sistema, porque pareciera ser que no asiste otra opción, ¿no?, a ello. Entonces, no sé si también aquí fuera pertinente en este marco, en este campo de los explotados, en el campo de la explotación, aludir también, ¿no?, a esta situación de vivir cotidiano en términos del temor. Perder el trabajo o no encontrarlo. Y asimilarse a todo lo que es el ámbito de la desocupación, y asimilarse también, ¿no?, a todo lo que es el ámbito de la miseria, de la pobreza extrema. Muy bien, Nico. Efectivamente, sí, aquí está todavía como muy lineal la cuestión con referencia a la explotación o a la línea de ingreso, a los efectos que se dan, pero son otras lógicas, por ejemplo, el comer del trabajador al comer del rico, el dueño de los medios de producción. La cuestión de la distinción es degustar, es saborear, es saber
la comida internacional. La escuela es para la gente del trabajador, es que permita dar un oficio o una profesión que le sirva al empresario, mientras que la otra escuela pues tiene que ver con las habilidades gerenciales de mandar y de organizar el trabajo, y también de saber de las bellas artes y demás. Lo mismo el vestido, lo mismo el transporte, tienen otro significado, y es en la dimensión simbólica donde hay una diferenciación, una distinción muy distante entre unas y otras. Bueno, me voy a la siguiente, que tiene que ver ya con más lo que se ha venido discutiendo, con la cuestión de ya del Estado, en la reproducción social, ya con el ejército de reserva, que es muy importante, con las cámaras empresariales y la influencia que puede tener en la empresa y con el empresario en específico, las relaciones laborales con el sindicato y las cuestiones que tiene que ver el Estado con la Secretaría del Trabajo, en contextos de la política económica y las formas de resistencia que puede ser o directa o indirectamente ya a través del sindicato, que es la huelga, saboteo, marchas, platones, elementos de inconformidad, o también domesticado ese sindicato, los sindicatos blancos, donde se pelea nada más el 1% de los incrementos salariales ya pactados de antemano, y o un porcentaje pequeño, y que mantiene, pues ahorita estamos viendo toda la problemática ahí en Pemex con Romero de Champs y toda una estructura enquistada en los sistemas de sindicatos que se van dando, ¿no? Y bueno, para hablar de tanto de la política económica como este sistema de coacciones, por ejemplo, en el caso de ahorita, no es lo mismo en la época de Peña Nieto que en la época donde Morena ha ganado, no lo digo victoriosamente, sino estoy consciente de cómo se va dando estas coacciones con referencia a los salarios, con referencia a las condiciones de trabajo, con referencia a los sindicatos, lo que estaba haciendo María Alcaine y todo lo demás. Bueno, a ver, Nico, a ver si quieres empezar tú y después dejamos a mi tocayo. Ya hay más elementos que tienen que ver con los aparatos hegemónicos del Estado, con algunos de ellos, y reflexionar en torno a ello o hablar de la carencia de este esquema. Micrófono, Nico. Sí, gracias, Ricardo. Había desactivado el micrófono, ¿no? Este esquema que tú estás planteando, de alguna forma, ¿no? Nos remite también a lo que ha venido siendo la tradición de control en cuanto a la sujetación del marco de los trabajadores hacia el modelo, ¿no? de economía. Quiero referirme aquí al corporativismo, que es parte ya de una añeja tradición en la cual, pues bueno, se permitía precisamente esta reproducción a la cual se aludía en los esquemas anteriores. Las resistencias, precisamente el marco de la huelga, el saboteo, las marchas, lo que tú estás aquí planteando, de alguna manera se controlaba muy bien, ¿no? Había el mecanismo del corporativismo, pues sometía, ¿no? No solo a los trabajadores de la industria, sino también a los trabajadores, a las organizaciones campesinas y lo mismo populares. Tal vez ahora estemos viendo ya un nuevo panorama, ¿no? Por así señalarlo.
digamos, la disminución de este proceso de todos estos dispositivos, mecanismos de control, que se han venido ya atenuando en gran medida, aunque todavía habría resistencia de parte de los otrora manipuladores, de los otrora también controladores. En cuanto al Estado, también aquí era una especie de colusión, se coludían muy bien con las cámaras empresariales, aseguraban precisamente la continuidad de las relaciones para ellos relevantes, para ellos importantes, y la Secretaría de Trabajo, ¿no? Pues era nada más un mero aparato, ¿no? Que ofrecía una imagen, pero en realidad la práctica concreta era una práctica sumamente diferente. Entonces, en este intento de comentario, tal vez estemos asistiendo ya ahora en la actualidad a una forma diferente, ¿no? de relaciones. Digamos, una distensión en gran medida de este marco de control en el cual, bueno, pues aparecían los sectores, sobre todo oprimidos, los sectores explotados. El trabajador tiene ya desde mi punto de vista, ¿no? Con este actual régimen, tiene la posibilidad ya de ir escalando y conquistando posiciones en función de la tendencia o de la línea política que de alguna manera no puede abrir algunos horizontes también para una práctica democrática más amplia, ¿no? Más profunda, o de alguna manera también de construir relaciones más democráticas en términos políticos en el marco de la vida social. Muy bien, muy bien. Tocayo. Y bueno, esto que dice Nicolás me parece muy interesante, porque ¿qué pasa si esta bola roja que dice Estado se divide en tres, ¿no? En el Estado liberal, ¿no? Una cosa es el gobierno, la parte administrativa del Estado, otra, o el poder ejecutivo, otra es el poder legislativo y otra es el poder judicial. Porque el Estado como máquina, como aparato, tiene una gran cantidad de elementos que son parte del proceso de dominación. Por ejemplo, tú pones la Secretaría del Trabajo y los sindicatos, pero no nada más. Está la Secretaría de Salud, está el Seguro Social, ¿no? Es una parte del control. O sea, sí se ve como un beneficio en términos del mejoramiento del bienestar del trabajador, pero el hecho de tener el Seguro Social para los trabajadores implica no nada más la regulación del proceso de trabajo, sino a la culminación, por ejemplo, la jubilación, ¿no? Y eso abre muchas expectativas en el proceso de dominación. O toda la parte legal, ¿no? Del legislativo, ¿no? Todas las leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Educación, la Ley de Salud, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que es parte del Ejecutivo, tiene toda una normatividad, pero vista como aparato ideológico del Estado, es una parte del control, aunque muchas veces los trabajadores lo piden, ¿no? O sea, el derecho a la educación en términos de la reproducción, ¿no? Dicen, no, pues a ver, tú lo ponías en las otras bolitas de las láminas anteriores, como la educación, los costos de educación, pero si la educación es gratuita y laica, ¿no? Cambia, ¿no?
¿Qué pasó con el modelo neoliberal? Pues que se empezó a achicar, ¿no? O sea, para empezar ya no haces más escuelas, ¿no? El ejecutivo. El legislativo pues deja de moverse y el judicial pues también deja de moverse, ¿no? O sea, separa el Estado, se achica, ¿no? Como Estado en el neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es el fenómeno en términos de educación? La educación se restringe, no hay lugares. O sea, López Obrador ha estado chingue y chingue con que todos los niños tienen que estudiar, todos tienen que ir a la escuela. La educación es gratuita, hay que hacer más escuelas, hay que hacer más maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el neoliberalismo eso se reduce. Entonces hay un proceso de opresión mayor para el trabajador. No nada más, ya no hay empleos, se reduce el número de empleos, se reduce el ingreso por el salario, pero además se reducen todos los otros elementos, ¿no? Allá hay un efecto importante. Y estas características del Ejecutivo tienen que ver con los aparatos de dominación, ¿no? Y el incremento del Ejército Industrial de Reserva, por supuesto, ¿no? Pero, pero también el incremento de la delincuencia, o sea, si no hay chamba, pues a ver cómo le haces, ¿no? Y el acceso a la tierra ya no está, los flujos migratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, va a tener efectos, no nada más acá en el campo, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente que migraba del campo a la ciudad para tener una chamba, pues ahora ya se tienen que ir a Gringolandia o desde hace mucho, ¿no? O o a otros países, ¿no? Porque aquí no hay chamba. Y si no hay chamba, pues entonces ¿de qué vive la gente, no? Lo que tú planteabas. Pero este desglose del Estado permite ver este doble mecanismo. Ahora, las formas de resistencia también tendrían que ver con movimientos, ¿no? O sea, el movimiento obrero no es bueno, el oficial sí, ¿no? En México, el de la CTM sí, es un movimiento, como decía Nicolás, ¿no? Cooptado, ¿no? Pero el movimiento obrero históricamente no es un movimiento de sindicatos, ¿no? Sino de muchas organizaciones con perfiles distintos, ¿no? Entonces los movimientos sociales se empiezan a articular como tales en esta condición, ¿no? De explotación, si se quiere, pero también de dominación. Y y cuando hablas de política económica, pues también hay una Secretaría de Economía, pero la política económica, cuando no es lo mismo que sea liberal a que sea neoliberal, ¿no? No porque sea mejor una que otra. Por ejemplo, la política liberal montada en el esquema del desarrollo, pues tenía muchas críticas, ¿no? Porque estaba generando muchos más pobres, ¿no? Pero la política neoliberal es salvaje, ¿no? O sea, se va sobre todo, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Pues de las secretarías, ¿no? Pues de la Secretaría de la Reforma Agraria, del Derecho a la Tierra, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Porque tú dices, bueno, la vivienda, ¿no? Como si vivienda fuera nada más el lugar, ¿no? O sea, de la casita, ¿no? No, son conjuntos de casas, ¿no? Está toda la vivienda, de las periferias, ¿no? Los asentamientos irregulares o las favelas. Y eso genera contextos, ¿no? Hábitos, ¿no? Que están conformando a un grupo de trabajadores que son los que tienen los más bajos ingresos, ¿no? La organización misma de la ciudad, o sea, mandar a los pobres a la orilla, ¿no? Lo que ahora se pelea el derecho a la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México y en otras, ¿no? Pero ese derecho a la ciudad es que no tienen por qué mandarte hasta a vivir en la periferia, ahí lejos, ¿no? A 30, 40 kilómetros de donde trabajas, ¿no? Esas dinámicas espaciales, locales, históricas, me parece que nuevamente encuentran en este esquema un desglose, ¿no?
entendiendo el Estado como esta máquina de ejercicio de poder que está actuando, pero no está actuando porque sea mala onda, no, está actuando porque tiene que ver con esto, ¿no? Con las empresas. O sea, esta parte gris está como desligada, ¿no? De la parte roja, ¿no? De la parte morada, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea esta relación entre empresa-estado, pues, no es una relación pareja, ¿no? Y menos ahorita cuando nos estamos planteando la cuarta transformación o los cambios, ¿no? Porque finalmente, si mi hipótesis pesa o tiene algún sentido, es porque el Estado neoliberal y la política económica neoliberal no nada más le ponen la torre a los pobres, ¿no? Sino también a las empresas. Y mata a la mayor parte de las empresas y la pirámide se hace mucho más aguda, porque es más selectiva. O sea, la riqueza está concentrada en 10 familias en México, cuando mucho. ¿Qué pasó con las otras? ¿No? Pues está generado por esta misma política, ¿no? O sea, cuando abres, como decías tú en esa plática que me mandaste, ¿no? De Polanyi, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una economía con mercado que de una economía de mercado o para el mercado, ¿no? Donde se atiza la competencia y entonces pues, el que tiene más saliva come más pinole, ¿no? O el que ha logrado el mayor control. Y los grandes empresarios, son los que tienen una buena organización de la empresa, pero además sindicatos muy controlados, ¿no? Muy controlados, tanto de trabajadores de la construcción, al interior de las empresas, ¿no? Y los trabajadores están bien y ganan bien, ¿no? En cambio, las pymes o las medianas empresas, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me surge de la reflexión de esta gráfica, ¿no? Que nos regresa a esa idea de tiempo, espacio y relaciones sociales, ¿no? Bueno, a ver, esta es otra, ya está hablando de correlaciones de fuerza, entendida pues, ya por ejemplo, más aterrizada en términos, por ejemplo, de un gobierno, ya no Estado, un gobierno que tiene que ver más con el Estado benefactor, el Estado de bienestar, más que liberal, aunque lo digan liberal, es un Estado de benefactor, donde trabaja, trata de regular, poner orden en el sistema productivo, trata de guardar y recuperar cierta autonomía relativa, trata pues de trabajar con las secretarías, con lo que le compete para garantizar la reproducción de ese sistema capitalista, pero por una vía pues mínima de cuidar pues a los trabajadores. Y aquí está muy interesante pues porque ya tiene que ver con las correlaciones de fuerza que se van dando, ¿no? O sea, por ejemplo, llegó y dijo, vamos a liberar a los sindicatos y se encuentra fuertemente con un problema de resistencia dentro de los mismos sindicatos, de problemas de corrupción dentro de los mismos sindicatos y que ha afectado tanto a CONACYT como ha afectado a Pemex, como ha afectado a muchas cosas que se pensaba que solamente por llegar y abrir la tensión, la olla express, se podía mejorar las condiciones, pero no es así. Bueno, por un lado, y por el otro lado, o sea, porque hay procesos, hay inercias, y hay resistencias, y de todos sentidos, ¿no? De que los grupos empresarios no quieren, los corporativos no quieren sacar al interno de los mismos partidos y de los partidos de izquierda hay un fuerte, el peor enemigo está en casa, lo que se está diciendo, y cómo se van dando las relaciones de fuerza, y claro, también se habla de la mano invisible extranjera, que también tiene maneras de
ir controlando los aparatos hegemónicos del Estado, que se va dando y que va a esta es la última lámina, hay más láminas, pero esta es la última que me gustaría que reflexionar, se va a acabar el tiempo, pero esta es la parte que me gustaría que también, porque entonces ya no es, claro, no es una cuestión así como que todos la misma fuerza, sino que hay una síntesis, lo que llaman los físicos, hay una resultante, o hay un grupo de resultantes de relaciones y correlaciones de fuerza que se van dando en la sociedad, ¿no? Y agarramos pues México, donde se lanza a hacer una iniciativa, el Tren Maya o las megaobras y la sabotean, y por la vía del Estado les meten demandas, y el derecho como una forma, un instrumento, y los medios de comunicación como instrumentos, y los bots como instrumentos de desinformación o de generar demasiado